Libro de Nehemías, capítulo 2. Nehemías, capítulo 2. Versículo 17 del libro de Nehemías. Vaya buscando ahí en su Biblia. Si usted no tiene Biblia al lado de alguien, que usted pueda compartir, usted pueda tener ahí a su lado. Nehemías, capítulo 2. Versículo 17, cuando usted lo tenga, me dice amén, por favor. Nehemías 2, 17. Dice la Biblia de la siguiente manera. Leemos por la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuanto lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos ¿qué? Y nosotros sus siervos ¿qué? Y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Pueden tomar asiento dando gloria a Jesús. Y en esta mañana quiero enseñar bajo el tema 6 ladrillos que necesitamos para levantar. Vuelvo y les repito, 6 ladrillos que necesitamos para levantar. Cuando usted lee la historia o el texto que leímos, si usted lee el libro de Nehemías, usted va a encontrar un libro que narra la historia del pueblo de Jerusalén o pueblo de Israel después de la deportación a Babilonia en el año 700 y algo antes de Cristo. Cuando sucede esta deportación, ya había sucedido la deportación de Israel a Siria en el año 500 y algo, 560, si mal no estoy. Y estas dos deportaciones hicieron que el pueblo de Israel perdiera la conexión con Jerusalén. Acuérdense que Israel era un reino y Jerusalén o Judá era otro reino. El reino del sur, que era Judá, que era gobernado por la descendencia de David después de la ruptura que hubo entre Roboam y Roab, el hijo de Salomón, y el reino de Israel, que se quedó con las 10 tribus, que fue deportado o tomado preso por los sirios y fueron llevados presos durante muchos años. Cuando sucede esta deportación, la primera, ya les dije, en el año 500 y algo, que fue con Israel, pero en el caso de Jerusalén o en el caso del reino del sur, ellos quedaron unos pocos dentro de lo que era la nación judía. Y cuando quedaron allí, algunos que estaban allí, pues tenían cierta libertad para ir a Jerusalén. Por eso usted va a leer en el capítulo 1 de Nehemías, para ir a Babilonia, que era en ese momento el imperio macro y el imperio que dominaba todo lo que estaba
en aquel entonces, iban y le llevaban reporte al rey, y dice la Biblia que un día llega uno de los parientes de Nehemías, llega a Jerusalén, a Babilonia, y cuando llega allá le pregunta por la casa de su padre, teniendo en cuenta que Nehemías no había nacido en Jerusalén, sino que había nacido en una deportación. Él nació en aquella, pero había algo importante, que parece ser que los padres de Nehemías, siguiendo la costumbre, siguiendo la doxología judía, habían permanecido o le habían enseñado a su hijo el amor por la casa de Dios, aunque él nunca había estado allá. Así que había una preocupación, había algo que estimulaba a Nehemías, aunque no había nacido en esa nación, sus padres le habían enseñado bien. Y aquí hay una enseñanza importante. La importancia de enseñarle a nuestros hijos el amor por la casa de Dios. El amor por Dios, el amor por sus cosas. La Biblia dice que aunque fueran torpes, dice que no se terminarán alejando de él. De alguna manera volverán a la presencia de Dios. Amén. Y dice entonces que Nehemías, preocupado, se acerca al hermano y le pregunta: ¿cómo está la casa de mi padre? ¿Cómo está nuestra descendencia? Bueno, Nehemías no tenía por qué preocuparse. Nehemías estaba bien, tenía un buen puesto. Era un puesto de confianza, era el copero del rey. Pero porque él tenía que probar cada comida antes que el rey lo comiera. Es decir, Nehemías decía: aquí estaba el pollo, y dice: espérate. Está bueno. Ya después que Nehemías probaba era que el rey podía comer. Porque en aquel entonces los reyes los mataban, los envenenaban. Entonces necesitaban una persona de confianza que comiera. Era un trabajo que le pagaban bien, pero era un trabajo de mucha confianza. O sea, el rey tenía una confianza con Nehemías porque él tenía que probar la comida para él poderla ingerir. Entonces Nehemías era un cargo importante. Así que Nehemías le pregunta a su hermano, y eso le causó dolor, le causó tristeza cuando el hermano le dijo: la casa de los sepulcros de nuestros padres está mal. Eso está destruido. Eso está en ruina. Da tristeza verlo. Dice que eso le confundió el corazón. Y cuando Nehemías está allí, él empieza a orar, empieza a clamar a Dios y empieza a decirle: Señor, ¿qué hago? Yo quiero hacer algo por la casa de mi padre. Yo quiero hacer algo por levantar a Jerusalén. Qué bueno que nosotros tengamos ese querer, como ese sentir por las cosas de Dios. Cuando vemos que la casa de Dios no está funcionando bien algo, cuando vemos que un hermano en la iglesia no está caminando correctamente, que de pronto espiritualmente ha bajado el nivel espiritual. Hay veces que nosotros por alguna razón bajamos nuestros niveles espirituales. Nosotros, para nuestra desgracia, nunca estamos 100. Nosotros un día estamos en 50. Después un día estamos en 70 y después otra vez bajamos a 40 y ahí estamos como la pila, los celulares. Y usted está, ¿y qué es lo que hacemos con los celulares? Hay que cargar. Nos preocupamos porque vemos que el celular está en 20. Entramos en una histeria. ¡Ah, el celular! ¿Dónde puedo conectar? Y así hay muchas vidas. Así hay muchas vidas espirituales. ¿Cuántos de los que están aquí hoy están en 20? Y algunos bajando, descargándose, batería baja. ¿Cómo es que dicen en inglés? Low battery, ¿te acuerdas que año se sabe? Low battery. Y entonces algunos están bajando. Ya no lee la Biblia como la leía. Ya no ora como oraba. Ya no está en ese mismo. Los gringos tienen otra palabra que me gusta muy. Su prime. No está en su prime. Y entonces está bastante cayendo.
Y Nehemías le preocupó eso. Cuando preguntó por la casa de sus padres tendrían que haberle dicho: Jerusalén era así de hermosa, cuando el rey construyó el templo era así precioso, con unas piedras maravillosas que cuando el sol le pegaba, la luna le pegaba, se veía brillante a la distancia. Todas esas cosas motivaban cuando usted le habla a los niños desde pequeño la palabra del Señor y usted le empieza a enseñar y usted le empieza a hablar. Hay una motivación que ellos crecen. Y entonces empieza ese dolor cuando los parientes, las personas que venían de Jerusalén, le empiezan a comunicar el estado en el cual se encontraba la ciudad. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo se siente usted cuando ve a un hermano o una hermana que era activo o activa en las cosas de Dios, pero ha venido minguando? ¿No le causa a usted preocupación eso? ¿No le causa a usted dolor ver a ese hermano, a esa hermana activo o activa menguando? Aquel que de pronto cantaba, tocaba, hacía, de pronto predicaba, ya tiene meses que ni siquiera predica, ni siquiera coge el micrófono para enseñar la palabra. Ya no viene tan seguido como tenía que ver, como venía. Ya de pronto se acerca el domingo, y si viene el domingo no viene el viernes. Y si viene el viernes ya no viene el miércoles, y si hay un ayuno ya no viene el ayuno, pudiendo venir al ayuno. Porque entendemos que hay momentos que no podemos, el trabajo, esto, aquello, pero pudiendo hacerlo. Eso demuestra que las murallas están como abajo, están caídas, deterioradas. Las cosas no están bien. No podemos decir una persona que oraba 2 horas y está orando 20 minutos ahora, está bien. Él no está bien. De pronto alguien que no oraba y está orando 20 minutos, está bien. Él está bien. Porque él no oraba, pero ahora está orando. Alguien que no venía a la iglesia, ahora está viniendo. Bien, él está bien. Viene 2 veces a la semana, está bien. Porque él está. Pero aquel que no venía, ya viene una vez y a veces ya uno lo nota que viene más que todo obligado, porque de pronto el pastor le está diciendo y lo está motivando y le está diciendo y coge para allá, y de pronto viene ya empujado. Nehemías se dio cuenta de todo esto. Así que dice la Biblia que Nehemías en su corazón empieza a tomar una decisión, y la decisión que toma Nehemías es orar. Una de las decisiones más importantes que debemos de hacer cuando vemos algo que está funcionando mal es la oración. Es orar por aquello o por aquel que vemos que no está caminando correctamente. Y Nehemías empieza a clamar, a interceder, a orar. Y un día se presenta ante el rey, porque él estaba pidiendo a Dios la oportunidad de poder hablar con el rey. Él sabía y él entendía que el rey era el único que podía dar las licencias para que él pudiera hacer el trabajo. Así que él se presenta ante el rey, pero él no se atreve a decirle al rey: yo quiero esto, sino que él llega y estando allí, yo me imagino que él se coloca allí y su cara no era una cara de alegría, no era una cara de gozo, no era un rostro de paz. Mire, escuche, hay veces que hay vidas que su rostro demuestra que no tiene paz, que no hay alegría en ellos, que no son las mismas personas que eran antes, que no son las mismas personas que eran antes de la situación que están viviendo. Cuando el rey ve a Nehemías, reconoce algo en la cara de Nehemías y le dice: ¿tú por qué estás triste? O sea, tú nunca has estado triste. Ahora, Nehemías se asusta porque la orden era: nadie podía estar triste delante del rey, y el que estuviera triste lo mataban. Nehemías se asusta cuando el rey observa su rostro. De pronto él no fue con la cara pensando de que el rey lo viera triste, pero era tanto la compungencia, el dolor, la tristeza, la amargura, lo que él sentía, que estaba triste. Cuando estaban allí, el rey dice: ¿por qué estás triste? Y entonces Nehemías
Dios opera en maneras que nosotros no sabemos. Porque Él sabía que el estar triste le podía costar la vida. Pero ese estar triste le costó las puertas abiertas. Dios usa lo que Él quiera usar y no importa con quién tiene que usarlo. Y entonces dice la Biblia que Nehemías estando allí, el rey le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Y entonces él dijo, ¿cómo no voy a estar triste? Si la casa, los sepulcros de mi padre están en el suelo, hechos ruina, están en miseria. Y entonces viene una pregunta del rey. Algo insólito sucede en aquel momento, algo maravilloso. Y le dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque Dios, si algo quiere Dios, es podernos sanar, es que nosotros estemos bien, es que nosotros podamos tener paz y alegría en nuestro corazón. Amén. Y entonces Dios nos dice en esta mañana, ¿qué es lo que te está compungiendo? ¿Qué es lo que te está entristeciendo? ¿Qué cosas pide que yo te dé para cambiar la tristeza de tu corazón de lamento a baile, de gozo, de alegría, de tristeza? Quitar el dolor y colocar el gozo que tú tienes. Amén. El gran problema de nosotros es que no vamos al rey. Nosotros vamos al tío, para ver si el tío me ayuda con la plática que necesito. Vamos al abuelo, vamos al esposo, a la esposa, pensando que él va a cambiar mi lamento en baile. Nosotros no somos capaces ni de cambiar nuestra propia vida. Nosotros tenemos que ir al Cristo de la gloria. Tenemos que ir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que ir a aquel que puede cambiar nuestro lamento en baile. Y Nehemías fue al rey. Y cuando le dijo, ¿qué cosas pide? Nehemías entendió que Dios había abierto las puertas. Y entonces Nehemías le dice, quiero que me des un tiempo para ir a la casa de mi padre, volverla a reconstruir. Entonces el rey le dijo, no doy permiso, pero fíjame una fecha de tu regreso, porque tú me eres importante en el reino mío. Tú eres una persona que yo tengo mucha confianza para que esté a mi lado. Cuando tú tienes esa confianza con Dios, Dios te abre puertas. Amén, amén. Cuando tú tienes esa confianza con el Señor, que tú te acercas a Él, no como Dios, porque Él es Dios, no como Dios, sino como tu Padre. Yo les enseño a mis hijos y les digo, ustedes tienen que mirar a Dios como su papá. Él es su Padre. Aún antes que a mí, Él es el que les puede dar. Él es su papá, Él es el todo de ustedes. Nosotros tenemos que mirar a Dios como Padre. Y como Padre, el Padre regaña. Como Padre, el Padre quiere. Como Padre, el Padre te dice esto sí, esto no. Pero tenemos que mirarlo como Padre para tener la confianza. Abba, Padre. Entonces el rey le dice, ve. Y dice que Nehemías va al reino. Y cuando está allá, a pesar de que tengamos el beneplácito de Dios, nunca las cosas van a ser fáciles. Aunque tengamos la bendición de Dios, las cosas no se van a dar tan fáciles. Porque usted tiene que saber y entender que tenemos un enemigo que no duerme, un enemigo que vive tratando de ser el obstáculo del proyecto de Dios en tu vida. Y tú tienes que colocarte en el puesto, en lo que Dios te ha dicho, para poder ir más allá de la situación que estás viviendo. Entonces Nehemías, dice la Biblia, en este capítulo que estuvimos leyendo en el versículo 2, versículo 17, llega a Jerusalén y cuando llega allí, la gente pues no sabe cuál es el proyecto. Mire, hay personas que no van a saber qué es lo que Dios tiene contigo. Hay personas que te van a ver y no van a entender lo que Dios tiene contigo. Y dice que él llega al pueblo, encuentra todo como estaba, destruido, dañado. Y en aquel momento, gracias hermano, en aquel momento que está en esa condición, le dice a las personas que están allí, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Y usted se da cuenta de algo. ¿Acaso estas personas
no se habían dado cuenta de las circunstancias de ellos, que Nehemías tuvo que decir, ustedes no están dándose cuenta de lo que está pasando, lo malo que está pasando. ¿Acaso nosotros no sabemos lo malo que está pasando en nuestra vida? Pero hay momentos que hay alguien que tiene que venir y decirnos lo malo que nosotros sabemos ya que estamos haciendo, que estamos pasando, que estamos viviendo, pero necesitamos muchas veces a alguien que me diga, hey, sí, ojo con lo que estás haciendo. Y Nehemías llegó y le dijo, ¿ustedes no se dan cuenta el mal en que estamos? ¿No se dan cuenta la circunstancia en que la nación se encuentra? Ustedes no están pensando en levantarse y en motivarse para reconstruir esto. A veces nosotros pensamos que en nuestra vida necesitamos que alguien venga y nos dé un apoyo. Por eso es importante que mires al que está a tu lado. Porque a veces nosotros llegamos, ¡ay, hermano, Dios te bendiga! Y simplemente lo saludamos, pero no lo miramos. No lo examinamos. No para juzgarlo. Nehemías no llegó a juzgar. Nehemías sabía que el pueblo estaba mal. Él no llegó a juzgar. Cuando él les dice, ustedes no ven el mal en que están, o sea, levanten, como decirle, ¡hey, pilas! ¡Reacciona! Hay muchos de nosotros que no están reaccionando. Amén. Que saben que están mal. Que saben que las murallas de la oración están caídas. Que saben que las murallas de la lectura de la palabra están en el suelo. Que saben que la muralla del compromiso con la obra de Dios está caído, pero no está reaccionando. Y entonces necesitamos a un Nehemías. Necesitamos a un Nehemías que se levante en la iglesia, que le pueda decir a él o a ella, reacciona, levántate. No estás para tener las murallas en el suelo, sino levantadas. Porque las murallas arriba era señal de protección. Las murallas abajo era señal de derrota, de inseguridad. Y cuando las murallas estaban abajo, todo podía entrar. Cuando las murallas están arriba, nada puede entrar. Cuando tú tienes una vida de oración arriba, el diablo puede hacer lo que quiera, pero no puede entrar. Cuando tu lectura de la palabra es rica, el diablo puede hacer lo que quiera, pero no va a poder derrotarte. Porque tú tienes una muralla que te protege, que es la oración, que es la lectura de la palabra, que es la comunión con el Dios de los cielos. Y entonces eso va a impedir que te destruyas. Pero yo le hago una pregunta. ¿Cómo tienes las murallas hoy? La muralla de la oración, ¿cómo está en tu vida? Te recuerdo, si orabas 2 horas y estás orando 20 minutos, tus murallas están en el suelo. Amén, amén. Si leías la palabra 1 hora en el día y ahora la lees 15 minutos, tu muralla está en el suelo. Y entonces por ahí se cuelan las zorras pequeñas. Y entran las zorras, y dice la Biblia que una zorra pequeña en un viñedo, una sola, hace. Entonces la pregunta es esa, en esta mañana. ¿Cómo están tus murallas? Nehemías encontró unas murallas en el suelo y nadie reaccionó. Ahora, quiero comenzar a predicar. Lo primero que en esta mañana quiero enseñarte rápidamente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué ladrillo necesitamos? Porque toda casa que se va a levantar, si nosotros tumbamos esta casa y vamos a volver a levantarla, hay algo que no vamos a volver a echar. ¿Qué es qué? El cimiento. El cimiento está. El cimiento es Cristo. Necesitamos levantarnos a través de las paredes. Necesitamos levantar nuestra vida de oración. ¿Sobre qué? Sobre el mismo cimiento que Cristo. Pero ahora necesitamos levantarla fuerte, con fortaleza, para que estas murallas queden arriba. Y entonces necesitamos algo. En primer lugar, capítulo 3, versículo 1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes. Capítulo 3, versículo 1.
y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amel y edificaron hasta la torre de Jamel. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Irmir. Los hijos de Sema edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y con sus cerrojos. Ok, lo primero que yo quiero que usted vea lo siguiente. Cuando Nehemías da esta palabra, empieza a surtir efecto en un grupo de la población. ¿Quién eran estos grupos? Dice que los hijos de Aarón, en otras palabras, líderes del pueblo. Es decir, el primer ladrillo, cuando queremos edificar, escúcheme bien lo que le voy a decir, que esto es muy importante para la iglesia, para el hogar, la familia, para el negocio o para lo que usted tenga. El primer ladrillo que usted tiene que usar para edificar es un liderazgo que esté dispuesto. Es decir, cuando hablamos de liderazgo, hablamos nunca, y quiero que usted pueda entender lo siguiente. Mientras que el liderazgo de una iglesia no esté dispuesto a trabajar en la obra, esa iglesia no va a levantarse. Si el liderazgo no está dispuesto a orar, a ayunar, a vigilar, a hacer la obra de Dios, esa iglesia no puede levantarse. Lo primero que se levanta, cuando levantaron, o cuando Nehemías quiso levantar la muralla, dice que los primeros que se levantaron, que aceptaron el reto, fueron los pastores, los líderes, los sacerdotes de la época, es decir, los hijos de Aarón. Y cuando usted sigue leyendo, usted va a encontrar que los líderes de cada tribu empezaron a levantarse y a levantar y a cerrar puertas, porque está en el liderazgo cerrar las puertas para que el enemigo no entre. Esto quiere decir que si tú eres padre de familia, escúcheme bien, padre de familia, tú eres el líder de esa casa. Si tu liderazgo está en el suelo, por ahí se va a meter el enemigo. Si tu liderazgo no está siendo el correcto, tu familia está en peligro. Porque el líder es el primero que tiene que levantarse. El padre de familia, el líder de la iglesia, tiene que levantarse, tiene que tomar la decisión de tomar la actitud de orar. Pero si el padre no está orando, yo le hago una pregunta a usted, padre de familia. ¿Usted está orando? ¿Usted está orando por sus hijos? Padre, madre, usted está sacando tiempo para clamar, para interceder. Usted está sacando tiempo para meterse en la presencia de Dios por sus hijos, por su casa, por su familia. Usted, varón, que usted es la cubierta de su esposa, usted está orando por ella. Mujer, tú eres la cubierta de tu esposo, estás orando por él. Estás clamando. Entonces, si el liderazgo está en el suelo, las murallas estarán en el suelo. Entonces, es un problema. Pero el primero que se tiene que levantar es el liderazgo. El liderazgo de una iglesia, el liderazgo de un hogar, de una familia. Si usted tiene un negocio y usted es el dueño del negocio, ¿a quién cree que le va a interesar el negocio? ¿A usted o a los empleados? El dueño. Por eso hay gente que coloca el negocio y dice, ahora sí voy a trabajar porque yo quiero, voy cuando quiero. Entonces tú eres un mal líder, un mal empresario. Porque cuando tú tienes tu negocio, llámese el que sea, el primero que tiene que llegar eres tú. Pero entonces llegas de último. Porque tengo la secretaria, que la secretaria habla, o los muchachos hablan. No. El primero que tiene que estar allí eres tú. El último que se tiene que ir eres tú. Tuyo. Pero si el liderazgo no se levanta de una iglesia, si el liderazgo de una casa, de una familia no se levanta, no está dispuesto, entonces eso está destinado a destruirse. Eso está destinado a fracaso. Eso
afuera y otra cosa lo que está sucediendo ahí. La gotera no está afuera, sino que está ahí. Entonces yo tengo que tomar una decisión en esta mañana. Líder que está aquí en la iglesia. Tú no puedes ser líder de nombre y tampoco puedes ser líder simplemente porque tú dices. El líder es alguien que activa, alguien que va adelante, alguien que lidera, alguien que camina adelante, que coloca el ejemplo. Entonces yo tengo que preguntarme en esta mañana, ¿estás liderando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el ministerio no está caminando como debe de caminar? ¿Qué está sucediendo? ¿No será que como líder tengo puertas abiertas y murallas caídas y no me he tomado la decisión de levantarlas y restaurarlas y sacar las zorras pequeñas que han entrado a la casa y han hecho un desastre dentro del hogar, dentro de la iglesia? Y entonces, ¿la culpa de quién es? ¿Se acuerdan del yo pecador? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Si usted no lidera correctamente, lo que usted está levantando está destinado al fracaso. Usted tiene que liderar correctamente su casa, el ministerio, pero hay algo que tenemos que liderar fuertemente y es nuestra propia vida. Nuestra propia vida tenemos que liderar. Nosotros a veces lideramos bien a otros, pero no lideramos correctamente nuestra vida. Y entonces le decimos a otro lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Pero no aplicamos a nuestra vida lo que nosotros sabemos y entendemos que es bueno o que es malo. Y entonces vivimos en un fracaso. Porque hay gente que confunde los resultados con que Dios está conmigo. La gente piensa que como me compré un carro, Dios mío, está bendecido. Que compré una casa, como Dios lo tiene bendecido. Una cosa son los resultados y otra cosa lo que está en tu vida. Dios no puede negarse a sí mismo. Cuando la Biblia enseña que el demonio se sujeta en el nombre de Jesús, punto. El resto es lo que Dios te quiere dar. Pero tu vida es la que tienes que liderar primeramente para poder liderar la vida de otros. Por eso encontramos fracasos tan grandes en la vida de algunos ministros porque lideran bien a otros, pero a veces Dios permite que se descubra lo que están haciendo. Amén. Y entonces se da cuenta que era luz para otro y tinieblas para él. ¿Me está escuchando? Aleluya. ¿Por qué razón? Porque no es un buen líder. El buen líder se comienza liderando a sí mismo. A sí mismo. Disciplina consigo mismo. Tengo una vida de oración, tal hora. Eso forma carácter. Carácter. Porque a veces no tenemos carácter ni para orar. Un día oramos a las 2, un día oramos a las 5, un día oramos a las 4. No. Carácter, disciplina. Tal hora es mi hora de oración. Este es el tiempo de Dios para mí con el punto. Disciplina. Lidérate a ti mismo. Dile al que tiene al lado, lidérate a ti mismo. Entonces yo tengo que aprender, el primer ladrillo es liderazgo. Necesitamos liderazgo para levantarnos.
para levantar la iglesia, para levantar la casa, el negocio. Un buen líder siempre va a llevar al triunfo a lo que está liderando. Primero su vida y luego el resto. Número 2, rápidamente. Número 2, capítulo 4, versículo 6. Dice, ¿lo tienen? Miren lo que sucede después que hay un liderazgo motivado. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo, ¿para qué? Para trabajar. La segunda cosa importante que nosotros debemos de tener, el segundo ladrillo, para levantar, para restaurar una iglesia, una casa, dice, es un pueblo comprometido. Diga conmigo, un pueblo comprometido. Cuando usted lee aquí, usted va a encontrar que dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es decir, cuando el pueblo vio al liderazgo haciendo las cosas correctamente, trabajando, el primero que se ensucia los zapatos es el pastor. El primero que se ensucia en la casa es el padre de familia. Porque el ejemplo se tiene que dar. Y entonces dice que el pueblo, al ver esto, dice que tuvo ánimo. Es decir, vio a los sacerdotes que estaban trabajando, que estaban levantando las paredes de las casas, se dio cuenta que estaban haciendo el trabajo que estaban haciendo. Y entonces el pueblo dijo, si ellos lo hacen, nosotros también. Y entonces dice la Biblia que el pueblo se animó, se motivó, tuvo deseo de trabajo, dijo, voy a trabajar, vamos a trabajar. Cuando las cosas se están haciendo bien, en la iglesia todo el mundo quiere trabajar y quiere ser parte de algo. Vamos a trabajar con los caballeros. Yo voy a trabajar con los caballeros. Necesitamos un pueblo, unos caballeros comprometidos este año. Se lo voy a decir otra vez a los caballeros. Necesitamos caballeros comprometidos este año. Caballeros que no estén. Caballeros comprometidos. Hay un horario. ¿Qué día se reúnen aquí los caballeros? Martes, 7 de la noche, 7:30. Un ejemplo que le das a los tuyos, que le quieres alguien comprometido. Las damas, necesitamos mujeres comprometidas. Mujeres que estén comprometidas con lo que se está haciendo, con lo que se va a hacer este año. Con las actividades, no sé, vender pasteles, con lo que sea, tiempo de oración, de ayuno, de vigilia, comprometida. Cada ministerio tiene que estar comprometido. En el ministerio de los jóvenes, comprometidos.
No, mañana sí, mañana sí. No, eso no es compromiso. Usted no ha entendido el compromiso. Ahora que nos comprometemos, cuando se toca hacer, es algo tremendo. Con lo único que a veces cumplimos es cuando estamos trabajando porque saben que Lo echa. nos lo echan del trabajo. Pero no nos comprometemos con Dios. El compromiso es algo importante, iglesia. Yo tengo que comprometerme. Y cuando dice la Biblia que tu sí sea un sí y que tu no sea un no, pero que sea un compromiso. Necesitamos el ladrillo del compromiso. Que el pastor pueda saber que puede contar contigo cuando habló contigo y quedaron que sí en esto, quedaron así asados. El pastor puede estar dormido o no puede venir, pero usted cumplió. Amén. Porque usted está comprometido. El pueblo se comprometió. El pueblo dijo, si los líderes están levantándose, nosotros también. La pregunta es, ¿estás comprometido? Esa es la pregunta. ¿Qué estás comprometido? Vuelvo y te repito, comprometido es estar casado, para que lo entiendas mejor. Y te das cuenta que a veces en el compromiso del matrimonio, el esposo o la esposa hacen algo contra el uno al otro, dicen algo y se molestan, pero siguen ¿qué? Porque ellos están comprometidos. Hay cosas que de pronto no nos gusta del uno de la pareja. Listo, no me gustó esto y le dije esto y le dije aquello, pero seguimos nuestra vida. No por eso nos vamos a abandonar. Porque ese era el problema de los fariseos, hablando de la carta que daban los de divorcio. Si la mujer no le planchaba según él la camisa bien y no le gustaba, y decía, no, ya no quiero que esta mujer me plancha bien la camisa, chao. Bueno, no, ese no, porque no estamos comprometidos de verdad. Un compromiso. Dile al que tiene a tu lado, compromiso. Número 3, rápidamente, el tercer ladrillo. Nehemías capítulo 1, versículo 8. Nehemías 1, 8 al 10 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por todos los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, os traeré al lugar que escogí para hacer allí habitar mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Número 3, el tercer ladrillo que necesitamos para levantar es el conocimiento del propósito eterno de Dios. Diga conmigo, conocimiento del propósito eterno de Dios. Escúchame bien. Nadie va a poder levantar. Escucha que esto es muy importante. Nadie va a poder levantar si no entiende y no conoce cuál es el conocimiento del propósito eterno de Dios para conmigo. Es decir, usted tiene que entender algo. Todos los que estamos aquí nacimos por un propósito o para un propósito. Es decir, usted no nació por ósmosis. Usted Dios no lo hizo y dijo, pues, a que no sé, que vaya saliendo allá. No. Usted no es un muñeco de trapo que Dios dijo, bueno, ahí está, ven, no sé. No, usted nació con un propósito. ¿Cuál es el gran fracaso del ser humano? Que el ser humano muere muchas veces sin conocer su propósito. Por eso el lugar donde hay más dinero no son los bancos, sino los cementerios. Porque en los cementerios se acabaron muchos propósitos sin desarrollarse. Amén. Ideas que pudieran haber cambiado el mundo para bien o para mal. Pero ahí murieron propósitos. ¿Por qué?
Porque las personas no conocieron, no entendieron por qué ni para qué nacieron. Entonces, cuando yo conozco mi propósito, el propósito eterno de Dios, yo ando tranquilo. No envidio a nadie. Ando en paz. Y ando enfocado en lo que Dios o para lo que Dios me creó. Yo no me pongo a decir, no, yo voy a dedicarme a ser zapatero, porque es que yo no nací para ser zapatero. ¿Sí me entiendes? Yo pueda que entienda que es el zapatero, pero mi propósito eterno, yo tengo que buscarlo en Dios. Yo no nací para ser contador, sino para ser policía. Y entonces yo me meto a la contaduría, pero yo estoy nacido para ser policía. El gran problema de la gente es que no entendemos para qué nacimos. Y te voy a decir algo que te va a dejar todavía todo. Si tú no conoces el para qué naciste, te tengo una mala noticia. Vas a vivir amargado. Vas a vivir triste. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer, y aunque te ganaste 100 millones de pesos en lo que estás haciendo en un día, tú vas a sentir en tu vida que te falta un centavo para el peso. Pero si tienes 100 millones, pero hay algo que me falta. Y entonces la gente a veces confundimos éxito con dinero. ¿Por qué? Ven, si alguno de ustedes llega aquí en una burbuja 4 puertas, aunque ya esos carros ya no existen, pero en aquel tiempo, en los tiempos míos, habrá de burbuja 4 puertas de cerrada. Y usted llega aquí, uno dice, exitoso el hermano, le está yendo bien. Pero nosotros tenemos que entender cuál es el propósito para el cual naciste. En todo, en lo espiritual, en lo ministerial, en lo económico. Pero tú tienes un propósito eterno. Tienes que marcarlo. Tienes que vislumbrarlo. Tienes que ir detrás de él. No te enredes no te enredes con otra cosa. No te dejes enredar. Hay veces que nosotros queremos salen los conejos y vamos detrás de todos y no cogemos ninguno. Salen 10 conejos y entonces aquí le tiramos a todos y ninguno cogemos. Tú tienes que mirar a un solo conejo. Un solo conejo. Ponle la mirada a uno solo. No te distraigas con todos, porque te distraes con todos y no te llevas ninguno. Colócale la mira a uno solo y persíguelo, cánsalo, corretéalo hasta que lo alcances. Entonces cuando tú vas a decir, casé, soy buen cazador, porque conoces cuál es el propósito tuyo. Le voy a decir algo que lo va a dar. A veces queremos ser lo que no somos. Pero yo quiero ser pastor porque pero si no has sido llamado a ser pastor, si eres abogado, eres mejor que ser pastor. Te lo coloco de esta manera. Si tú estás llamado a ser abogado, entonces dedícate al derecho y verás que vas a ser feliz allí y vas a bendecir a otros con tu trabajo, porque ningún trabajo todos tienen importancia, todos tienen valor. Solo que hay un trabajo espiritual, por ejemplo, el de ser pastor. Pero tu trabajo de ser abogado es santificado en la presencia de Dios, y tú puedes ser instrumento de Dios siendo abogado. Amén. Porque estás en el propósito de Dios que tú seas abogado. Estás en el propósito de Dios que tú estudies derecho. Y que a través de eso tú bendigas otra vida, tú enseñes a otras personas, porque de pronto tú puedes llegar al gremio de abogados que yo como pastor no puedo llegar, y tú les puedes hablar, tú les puedes enseñar y los puedes traer a la casa de Dios, y no con eso eres pastor. Puedes trabajar como líder en la iglesia,
pero estás caminando en el propósito eterno de Dios. Entonces, tenemos que aprender a descubrir qué pasó con Nehemías. Cuando usted lee este texto, ¿por qué Nehemías va allá al pueblo? Porque Nehemías le recuerda el propósito eterno de Dios cuando le dice: tú prometiste, tu propósito fue que tenías que castigarlo, tenías que reprimirlo por lo que habían hecho, pero tú dices en tu palabra que si ellos nos arrepentimos, entonces tú nos levantarás otra vez. En otras palabras, Señor, tu propósito no es tener al pueblo destruido, tu propósito es restaurar al pueblo y levantarlo para tu gloria. Amén, amén. Entonces, cuando conocemos el propósito de nuestra vida, las cosas cambian. Nos quitamos un peso de encima, porque a veces estamos, por la sociedad, estamos, la palabra es Enlazado. Conectado. enclaustrados, porque la sociedad dice que yo debo ser así. Y entonces, porque me parece a mí que ser zapatero no es tan digno como ser médico. Y entonces no estoy en la misma highlight eclesial. Entonces la gente: pero si Dios te llamó para ser zapatero, mi hermano, si Dios te dio la habilidad para ser zapatero, si Dios te dio la capacidad en las manos para ser zapatero, mira, tú vas a ser el mejor zapatero del mundo. Y de pronto comenzaste ahí, te colocaste allí en la esquina a hacer zapaticos, a arreglar zapaticos, pero como hay un propósito eterno en el cielo, posiblemente termine con una bodega de zapatos. ¿Por qué? Porque estás caminando en el propósito. No te enclaustres porque el otro quiere que tú seas abogado. Yo le digo a mis hijos, sobre todo a la niña que es la mayor y ya está, que entra a la universidad: yo no te voy a decir que vas a estudiar. Yo lo que sí le estoy diciendo en estos días es: ve diciendo qué es lo que quieres, porque necesito saber cuál va a ser el golpe. ¿A dónde vas a estudiar y qué es lo que tengo que hacer? Porque si tengo que hacer algo para poder conseguir la plata para que estudie. Pero yo necesito saber desde ya, porque ya le queda un año. Entonces yo necesito saber desde ya dónde voy a conseguir las vacas. ¿Cuál es el propósito? Lo que ella quiere estudiar. Lo que ella quiere ser presidente. Así compone ese país. Aunque después de lo que hizo Pedro, ya no creo que Dios llama. Cuando uno ora por Colombia, el Señor dice: mismo cualquiera. A mí no me meten en ese bolón. Nosotros tenemos que encontrar el propósito. Mire, dése cuenta usted esto. Ahora que hablo de este señor, Pedro como senador hizo una buena gestión. Se metió en una cuestión de presidente, ha hecho, mejor dicho, alcaldía y presidencia es una locura. ¿Por qué? Porque no tiene esa habilidad, no tiene esa capacidad de liderar. Él tiene la capacidad de oratoria, de pronto demostrar algunas cosas, pero para liderar ha demostrado con creces que no sirve. Mire el cosa ese lo que tuve estos días en la televisión. La reunión. Hasta los ministros, le faltaba el respeto. Eso es una locura. Yo cuando me acuerdo digo: es un sancocho. Esta es la presidencia de sancocho. Sancocho con presa. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene algunas cosas y nosotros las confundimos. Como no entendemos los propósitos y nos confundimos porque creemos que estamos hechos para algo. No. Usted puede saber predicar. Escúcheme bien, usted puede predicar bien. Eso no le dice que usted es pastor. Amén, amén. Usted puede predicar hasta mejor que el pastor. Amén. Y Dios puede usarlo sanando. Pero eso no quiere decir que usted está llamado a ser pastor. Usted tiene que venirse, someterse a su pastor y estar ahí. Amén. Allí en la silla y como predicador interino, Dios lo va a usar, lo va a catapultar, lo va a llevar y lo va a bendecir de una manera extraordinaria. Pero el día que se suba y se ponga en la ropa que no es suya, se estrella. Dice que David va a pelear con Goliat. Y entonces el rey de Dios: te va a prestar mi ropa. Ay, cualquiera, me pongo la ropa del rey. Oye, soy pastor porque la gente me está diciendo que yo soy pastor, Y entonces me meto esa tontería en la cabeza. Y todo el mundo me dice que yo tengo la cara de pastor.
Y dice que probó a andar con ella. Y con ella no. Le quedó grande. Le quedó grande. Pesa mucho. Pero con lo que Dios le había dado, Dios con esa sí. Se sintió suelto, pudo vencer, Dios lo hizo exaltar. ¿Por qué? Porque conoció el propósito eterno. No era pelear con una ropa que no era de él. Hay muchos de nosotros que nos colocamos la ropa que no son de nosotros. Usamos zapatos muy grandes o zapatos muy pequeños. Y cuando usamos lo que no es nuestro, lo que no está en el propósito, nos destruye. Santo. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer el propósito eterno de Dios conmigo. ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? Y en ese para qué nací, no quiere decir, digamos que usted es llamado a ser pastor. No quiere decir que como Dios me dio que yo era pastor, ya yo soy pastor. No. En ese trasegar, valga la redundancia, hay un trasegar. Es decir, comienzo limpiando la silla, me va colocando aquí, voy colocando acá, hasta que llego al propósito. Lo que tengo que hacer es no desenfocarme. Es decir, me colocaron aquí, listo. Pero estoy mirando, Dios me llamó al pastorado. Dios me llamó al pastorado. No, Dios me llamó a ser abogado. Entonces, listo, yo de pronto estoy de secretario, pero no me desenfoco porque estoy aprendiendo. No me desenfoco, soy abogado, pero estoy aprendiendo hasta que llegue a hacerlo. ¿Por qué? Porque el gran problema es que a veces o nos subimos antes, o nos subimos después, o nos desenfocamos porque estamos llamando, pero me pusieron aquí, allá, y entonces me desenfoqué y no llego al propósito. Les recuerdo algo, ninguno de nosotros va a ser feliz. Escúchenme bien que esto es muy importante, sobre todo para los jóvenes que están comenzando. Ya los que estamos estrellados donde estamos. Pero para los jóvenes, para que no se estrellen, usted nunca va a ser feliz haciendo cualquier cosa que no sea el propósito para lo cual usted ha nacido. Cuando usted hace algo que no es lo suyo, le va a quedar grande, pesado, no va a poder andar, se va a sentir amargado, con rabia, con tristeza. Usted se va a levantar a trabajar y usted no va a querer ir a trabajar. Digamos que usted estudió medicina porque el papá le dijo que estudiara medicina. Usted fue médico, Cuando usted se levante para ir para allá, usted dice, y usted va, cumple, es buen médico, de pronto hasta tiene buena memoria, pero no le va a hacer feliz. Y una de las cosas que buscamos en esta vida es la paz y la felicidad. Está uno tranquilo. Usted mire, vuelvo y le repito, porque es que nosotros tenemos un gran problema y el gran problema es social. Y como cristianos nos hemos dejado envolver en esos problemas. ¿Y saben qué es? Que me preocupa mucho mi estatus social porque de pronto no sé qué va a pensar él. Y si son los jóvenes que están sin casarse, dicen, no, porque dice la muchacha que yo soy el vendedor de guarapo. Y entonces no creo que me vaya a aceptar. Vendedor de pescado. Pero tú no sabes si tú mañana vas a ser el rey del guarapo. Y tú internacionalices el guarapo. Y te vuelvas el rey del guarapo internacional. Pero si tú te sientes bien y tú crees que es el propósito de Dios vendiendo guarapo, la persona que va a estar a tu lado va a conectarse con ese propósito. Porque la Biblia dice que cuando Adán nació solo, pero Dios le trajo una ayuda idónea. Es decir, le trajo una persona que se conectara con el propósito eterno de Dios para con ellos. Entonces no te preocupes, de pronto Juana la loca no te prestó atención. Pero de pronto sí, Catalina dijo, quiero vender guarapo con guarapo. Me encanta, me tiene loca el guarapo de Dios. Usted va a encontrar a alguien, no se preocupe, pero conociendo su propósito eterno. Usted no nació simplemente para comer, dormir e ir al baño. No, usted nació para marcar un hito en la historia. Para dejar una huella en el corazón de las personas. No se muera sin saber para qué nació. Por favor, no se muera.
No se muera. Sí, ¿sabe para qué nació? Es lo más triste. Cuando tú te mueras, que te tienes que morir. Cuando eso suceda, antes de tú cerrar los ojos, tú puedas decir, gracias Dios, porque lo que tú me mandaste a hacer, lo hice. Lo logré. El propósito para el cual nací, Señor, gracias por darme la fuerza. Dile al que tiene a tu lado, conoce el propósito. Conoce el propósito. Número 5, el quinto ladrillo, capítulo 1, versículo 11. Dice, ellos pues son tus siervos. Perdón. ¿Cuatro qué? Ok, 4, listo. Capítulo 1, verso 11 dice, te ruego Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y déle gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. El cuarto ladrillo es el ladrillo de la fe. Diga conmigo fe. Diga otra vez fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a poder levantar nada aunque conozcamos nuestro propósito si nosotros no tenemos fe que podemos alcanzar nuestro propósito. Si tú no puedes, si tú no tienes la fe suficiente para alcanzar tu propósito, aunque tú conozcas tu propósito, no lo vas a alcanzar. Porque el diablo es experto en desanimarnos. El diablo es experto en colocarnos obstáculos. El diablo es experto en decirnos, tú no sirves para nada, tú eres un fracaso, fracasaste como padre, fracasaste como madre, como tu empresa, fracasaste, tú no sirves. Yo me acuerdo, ustedes se acuerdan o conocen, creo que sí, porque ustedes han ido a comer allá, yo nunca he ido, pero yo sé que ustedes sí han ido a Frisbee. Ok, el Frisbee, ¿ustedes saben qué es el Frisbee? El de la venta del pollo. Este señor es un señor ya anciano. Dice la historia que él fracasó, la mujer lo dejó porque estaba sin plata, se llevó los hijos, luego metió hojas de vida, lo sacaban. Un día se acordó, se fue a matar, perdón, se colocó, no me acuerdo si fue una soga para matarse, se cayó, era tan de mala que hasta la soga se le partió. Así que este tipo viejo ya dice que se acuerda ya de 70 años, escúcheme bien, de 70 años, se acuerda de una fórmula de cómo la abuela, la mamá hacía los pollos y todas estas cosas. Así que puso una cosita allí porque debía dinero, el ejército había estado en el ejército, no le pagaba mucho. Así que con lo que recogió, colocó una cuestión y ahí empezó Frisbee. Luego de estar allí, le ofrecieron no sé cuántos millones de dólares a los 80 años por la franquicia. Lo vendió y con eso, entonces, fuera de eso, le dijeron, ahora queremos que usted sea la imagen. Y entonces usted ve esa imagen, eso le dieron también no sé cuántos millones de dólares. Entonces hay gente que, gracias a Dios, encontró el propósito al final de su vida. Nosotros tenemos que entender algo, no debemos de morirnos, sino tener fe. Dígale que queda a tu lado, si tú alcanzas la fe, tú puedes alcanzar tu propósito. Nosotros tenemos que tener fe, porque es que el diablo va a tratar de desanimarte. El diablo va a tratar de decirte no puedes. El diablo va a tratar de decirte que eres un fracasado, fracasaste como padre, fracasaste como madre, fracasaste en el negocio. Mira, hay cosas que a veces no salen. Jóvenes que están aquí, escúchenme algo. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted es joven, usted está joven para salir adelante. Hay cosas que tú vas a hacer que no te van a dar. Mira, yo les digo, escúcheme bien, yo he vendido carne, nada, no pude tener vaca. Yo he vendido Verdura. no, con mi esposa ya casado, libros, tampoco me dio. He vendido galleta carnera, tampoco me dio. Yo salía con las galletas, ahí me iba para los pueblos con mi esposa, y me ponía allá a moco. Mira, tuve que comer yo todo. Duré como 15 días con lo bueno es que me gusta.
Coloqué un gimnasio. Nada, la gente no iba. Una tienda naturista. Mi cuerpo tragué. Una tienda naturista. Una tienda naturista llegó el COVID. Lleve la cuenta. Ahora soy peluquero. Barbero. ¿Cuál barbero? Barbero. Pero ¿sabe lo que me caracteriza? Que yo no pierdo la fe. Yo sigo comprando mis cosas. Yo voy llenando mis cosas de barbería. Ya estoy buscando el lugar. Cuando lo voy a dar, ya se acabó el tiempo gratis. Vale 15 barritas ahora. 15 barritas. A lo de la iglesia, pues yo le voy a dar el costo. Ya saben. Le di 2 meses gratis, no quisieron. Ya no es culpa mía. Y ahora que sí mordió bacán. Entonces, la fe es importante para construir. Usted no va a construir su casa si no tiene fe. Porque construir un hogar es difícil. Y yo tengo que tener fe para que Dios encamine a mis hijos en el camino correcto. Yo necesito fe para levantar el ministerio, la iglesia. Necesito fe para que el negocio se levante, aunque las cosas no se den. Yo tengo que creer que se van a dar. Porque aunque el Señor nos mandaba la plata por las galletas, por otro lado me la mandaba. Yo nunca la fe. Usted tiene que tener fe. Creer que Dios tiene un proyecto contigo. Y voy a creer por encima de que las hojas de vida que he metido no me llamen ninguno. Y si me llaman, me dan para devolverla. Yo tengo que creer en Dios. Nehemías, en las circunstancias, Dios, Señor, dame gracias para presentarme ante aquel varón que es el rey, para yo pedir lo que yo quiero. Y cuando Nehemías se presentó, obtuvo de parte del rey lo que quiso. ¿Pero por qué? Porque Nehemías creyó. La pregunta es, ¿tú estás creyendo en lo que Dios tiene contigo? La pregunta es, ¿tú estás creyendo en el proyecto de Dios contigo? Porque no es tu proyecto, es el proyecto que Dios tiene contigo. Es el proyecto de Dios, no tu proyecto. Por eso es que el proyecto de Dios siempre sale a flote, porque no es mi proyecto. Tú puedes tener tu proyecto, yo tengo mi proyecto, pero es el proyecto de Dios contigo. Amén, amén. Y yo voy a creer en ese proyecto. Si Dios me llamó, Dios me dijo, Dios me habló que fuera zapatero, yo voy a ser zapatero y voy a ser el mejor zapatero. Y de pronto llega la chica que Dios quiere para conmigo y pasa como la que se le cayó la zapatilla, y entonces yo se la arreglo y tal, y ahí le hago y ya está. Ve al Señor, Padre, envía a la chica aquí mismo, Señor, que vaya pasando y que el zapato se le rompa, y quiera aquí al frente mío. Y yo le diga, ven, yo te la arreglo, y se sienta acá y le hablamos, ya. Ay, se demora mucho, no, ya estoy terminando. Fe, algo hace Dios. Pero yo necesito tener fe para levantar mi casa, para levantar el hogar, para levantar el ministerio, para levantar la iglesia, para levantar el negocio, el trabajo. Yo necesito fe. Cuando yo voy a salir para el trabajo, para mi negocio, yo voy a abrirlo no arrugado, no con tristeza, no con dolor. Yo voy a abrir mi negocio con alegría, con gozo, con convicción, con esa fuerza de creer que algo maravilloso va a suceder. Amén. Cuando usted se levante en su casa, usted levántese con gozo, con alegría, con actitud. Porque hay muchos que se levantan con una tristeza, con una amargura, porque no tienen la capacidad, porque no hay fe. Número 5, rápidamente. El ladrillo número 6 para levantar las murallas. 5. Número 5. Capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: que vino a mí a uno de mis hermanos con algunos varones de Judá
y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Número 5, en la el quinto ladrillo es amor por la obra de Dios. Cuando hablamos de la obra de Dios, lo primero que se nos viene es la santidad. Pero la obra de Dios también es tu casa. Tu matrimonio es la obra de Dios. La obra de Dios es la iglesia. Pero la obra de Dios también es el hermano que está a tu lado. La obra de Dios es todo lo que nosotros podemos ver, que sabemos que fue creado con proyecto o propósito de Dios para con nosotros. Entonces, la obra de Dios tenemos que entender que debemos de amarla. La pregunta es: ¿amas la obra de Dios? Esa es la pregunta, porque la Biblia dice que Nehemías, cuando escuchó la circunstancia en la cual estaba Jerusalén, dice la Biblia que Nehemías lloró, dice que se compungió, empezó a orar, empezó a clamar, a interceder por aquellas personas, aunque él no tenía nada que ver porque él había nacido en otro lugar, pero él lo sentía cerca de su corazón. Qué bonito cuando nosotros amamos lo que Dios hace y que nos duela lo que a Dios le duela. Cuando vemos a un hermano que no ha venido, ¿cómo nos sentimos? A veces lo decimos rápido, sí, triste, pero ¿has orado por él? Cuando lo ves por ahí todo llevado, lo ves por ahí todo bamboleando en el mundo, ¿qué es lo que hace? Criticándolo, porque allá viene el hermano Juanito tomándose unos tragos, y entonces lo que hace es criticarlo, pero te aseguro que lo que no hace es orar. Lo que hace es señalarlo, pero lo que no hace es entrar en ayuno por él. Lo que hace es censurarlo. Lo que no hace es buscar el rostro de Dios por él, porque él ahora no lo puede hacer. Porque una persona que está toda caída, golpeada por el mundo, no puede orar aunque quiera. Hay personas que están en el mundo, cristianos, que están apartados en el momento, y aunque quieran orar, no pueden. Quieren, pero no pueden, no tienen fuerza, no tienen capacidad. No les sale. Porque el mundo, la carne, los ha atrapado a un punto tan grande que ya ellos no pueden dominarse. ¿Y entonces qué hacemos nosotros? Empezamos a hacer cotorreo. Cotorreamos de ese hermano. Hablamos mal de él. Sí, mira cómo está en eso. Ah, mira quién lo veía. Ah, mira dónde está. Ah, no pasa aquí. Ah, y lo destruimos. Nos sentamos en silla de escarnecedores. Y en silla de escarnecedores empezamos a destruir al hermano. Nehemías no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías se colocó en la posición de ese pueblo y dijo: nosotros hemos pecado. Nosotros estamos mal. Y dice que empezó a orar, empezó a ayunar, se colocó en esa posición y empezó a clamar y a orar por aquellos que no tenían capacidad de oración, por aquellos que no tenían ya capacidad de ayuno, por aquellos que no tenían capacidad de buscar el rostro de Dios. Empezaron a orar. ¿Sabe por qué? Porque amaba la obra de Dios, amaba a sus hermanos. ¿Qué pasa cuando tú ves a alguien caído en la iglesia? Cuando un miembro de la congregación está caído, ¿qué pasa? Cuando un miembro de la congregación está en el suelo, ¿qué pasa? Cuando un miembro de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, cuando tu esposa lo ves así todo mal, cuando tu esposo lo ves todo mal, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no entra más bien en oración en vez de estar dándole cantaleta, en vez de clamar a Dios? Amén. ¿Qué pasa cuando está en esa condición? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la actitud que asumes? ¿Amas la obra de Dios? Porque la obra de Dios es todo esto que Dios ha hecho.
Nehemías oró, Nehemías clamó y Nehemías estuvo al pendiente de la búsqueda. Y quiero terminar con el sexto ladrillo para terminar. El verso 20 del capítulo guía, capítulo 2, en esta mañana. Y dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos, ¿qué pasa? ¿Y qué? Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Número 6 en esta mañana. Número 6. Sexto ladrillo. Debemos de tener una excelente actitud. Digan conmigo, una excelente actitud. Vamos, digan conmigo, una excelente actitud. Uno de los fracasos, el por qué fracasa la gente, es la actitud. El fracaso más grande que podemos tener para nosotros levantar, restaurar o levantar algo es nuestra actitud. De nuestra actitud depende que aquello que vayamos a hacer, el proyecto, la meta, se dé o no se dé. El gran problema que encontramos en muchas personas no es que sean menos inteligentes que otras, no es que tengan menos capacidades que otras. El gran problema es que tienen una actitud negativa. Hay personas que usted, para acercarse a ellos, tiene que pensarlo 3 veces, porque siempre tienen una cara de perro burdo. Entonces usted cuando ve esa cara, usted dice, mira, ¿será que sí? ¿Será que no? Y si le digo, si no le digo. Y usted va a ver personas que su actitud es negativa. Siempre están, no, que el pastor dijo que vamos a hacer tal actividad. Otra actividad. Y entonces empieza a contaminar a otros. Porque la mala actitud contamina, igual que la buena. Pero desafortunadamente para nosotros muchas veces construimos más la mala actitud. Y entonces empezamos a tener esa idea con la gente de mala actitud. Te va a colocar, entonces se da cuenta, como usted mismo, llega el lunes, va para el trabajo, y entonces usted dice, lunes para el trabajo. ¿Cómo comienza usted la semana? Mal. Porque usted está maldiciendo su trabajo y la bendición del trabajo que Dios le dio. Porque comienza con una mala actitud. Usted está diciéndole a su cuerpo y a todo su entorno que su trabajo es una carga para usted. Entonces usted dice, para el lunes, mañana lunes. Los muchachos, el colegio, mañana lunes, les recuerdo, mañana es lunes. Para el colegio, es lo que piensan los pelados. Mañana toca matemática. Si usted le dice al pasar, no me recuerde. Mañana matemática, no sé qué. Entonces, vamos predispuestos a que el día, a que el tiempo es malo. Que vamos a un lugar que es difícil para nosotros. Entonces llegamos, nos sentamos en el colegio, los que están en el colegio, y desde ya, como vamos por esa predisposición, estamos mirando todo lo malo. ¿Por qué razón? Porque tenemos una mala actitud. Y una mala actitud se conoce. Porque aún hasta la manera de nosotros sentarnos, conocemos cuando la persona está bien o está mal. Mire, les voy a decir algo. Yo no soy psicólogo, pero yo estudio psicología. Psicología pastoral. Sí, no, y de la que sea, yo leo lo que sea. Entonces, cuando usted se sienta, su actitud de sentarse o de estar de pie muestra cómo está usted. Sus hombros nos enseñan cómo está usted. Su manera como usted se sienta
el sentarse, el estar acomodado, cómo está erguido o está flexionado, muestra su actitud de cómo se siente usted por dentro. Entonces nosotros tenemos que aprender a cambiar la actitud totalmente, tanto del cuerpo como de la mente, aún la manera de cómo nos vestimos. Usted a veces se coloca un vestido, una ropa, de acuerdo a como usted no lo piensa, pero psicológicamente, en su interior, de acuerdo al color que se está colocando, está transmitiendo lo que usted quiere transmitir sin saber que lo está transmitiendo. Amén, amén. ¿Por qué? Por la actitud. Entonces nosotros tenemos que tener una buena actitud. Ay, ay, ay. Siéntese derecha, que eso ¿Se bajó? lo que lo mueve es la espalda. Usted debe de tener una buena actitud. Gloria a Dios porque ya estamos terminando. Escúcheme, ya, no se preocupe. Mire para acá, no se entretenga. Si usted tiene una buena actitud, escúcheme bien. Ya, se fue a lo entonces. Muy rápido. Entonces, si usted tiene una buena actitud al levantarse, cuando usted tiene una actitud cuando va al colegio, a la universidad, al trabajo, usted va contento, con alegría, aunque sucedan cosas difíciles, usted se siente fuerte. Amén. Porque usted va con esa actitud, usted se levanta y usted dice, hoy me voy a comer el mundo. Se levantó. Y usted sabe que va a haber oposición. Porque es que esto, vamos a tener oposición. Pero usted se levanta con ganas, usted se levanta con fuerza. Entonces dice la Biblia que Nehemías dijo, cuando vinieron esta gente, dijo, nosotros nos levantaremos y edificaremos. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que está sucediendo. Si tú tienes una buena actitud, tú te vas a levantar y tú vas a edificar en el nombre de Jesús. Tú vas a levantarte y vas a ver la gloria de Dios en tu casa, en tu familia y en tu hogar y ministerio. Lo que se necesita es que tengas buena actitud. Amén. Dile al que tiene a tu lado, sonríe. Sonríe, sonríe. Miren, hay gente que no sonríe tanto. Yo no sé por qué vive constantemente con esa actitud del rostro cerrado. Ábrete la actitud para que entre un poco de claridad. Pero usted tiene que entender que es importante la buena actitud. Sonría más. Amén. Amén. El que está a su lado no tiene culpa de los problemas suyos. El vecino no tiene culpa del problema suyo. Su problema lo puede resolver agarrado de la mano de Dios. Santo, amén. Cambie su actitud. ¿Se da cuenta? Ya cambió la actitud. Aleluya. Ya. Nadie se quejó. Ya el Señor dijo, bueno, ya los probé, ya está bien. ¿Por qué? La actitud. La actitud, hermanos, quiero que usted pueda aprender esto. La actitud. La actitud cambia todo. Así usted esté golpeado en la vida, usted esté... Pero usted tiene una buena actitud, usted tiene mucha probabilidad de salir adelante. Amén, amén. Colóquese sobre sus pies en esta mañana.